everyone seemed to be aware Andrew updates her schedule for the day and leaves to make the arrangements. Margaret takes her cough supplies to learn this and then closes the door. Bob puts food in her mouth with the task as a mask. Margaret feels bad about Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película La Propuesta. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. La Propuesta es una comedia romántica estadounidense de 2009, dirigida por Anne Fletcher y escrita por Peter Chiarelli. Producida por Kurtzman Orsi Productions, Mandeville Films y Touchstone Pictures, está protagonizada por Sandra Bullock, quien interpreta a una influyente editora de libros canadiense que enfrenta la deportación de Estados Unidos, y Ryan Reynolds, quien interpreta a su asistente, a quien convence de aceptar un compromiso falso para conservar su visa. El reparto incluye a Malin Åkerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen y Betty White. El desarrollo comenzó en 2005, cuando el guión de Chiarelli atrajo el interés de Touchstone Pictures. El rodaje principal se realizó en Massachusetts y Alaska entre abril y mayo de 2008. Incorporando las convenciones del género de la comedia romántica, la película combina la sátira laboral con una narrativa familiar y temas de identidad y crecimiento personal. La Propuesta se estrenó en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recibió críticas mixtas, que elogiaron las actuaciones principales y la química entre Bullock y Reynolds, pero criticaron su trama convencional. La película se convirtió en un éxito comercial, recaudando más de $317 millones en todo el mundo,
con un presupuesto de 40 millones, convirtiéndola en una de las comedias románticas más taquilleras de la década del 2000. Bullock recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una película musical o de comedia. Trama. Margaret Tate es una editora jefe canadiense de una editorial neoyorquina. Temida por sus subordinados debido a su carácter exigente, se le informa de su inminente deportación debido a la caducidad de su visa. Para conservar su puesto, Margaret presiona a su asistente, Andrew Paxton, para que acepte un contrato ficticio, prometiéndole ascenderlo a editor y publicar un manuscrito que él ha defendido. Para que su relación parezca genuina, la pareja viaja a Sitka, Alaska, la ciudad natal de Andrew, para celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, Annie, y conocer a sus padres, Joe y Grace. Margaret se sorprende al descubrir que los Paxton son ricos y prominentes en la comunidad. Surgen tensiones entre Andrew y Joe, quien desaprueba las decisiones profesionales de su hijo y sospecha motivos ocultos tras el compromiso. Mientras tanto, Margaret y Andrew se acercan cada vez más, y Margaret revela gradualmente su lado más vulnerable. El oficial de inmigración Gilbertson, desconfiado del repentino compromiso, llega a Sitka para investigar a la pareja. Les ofrece la oportunidad de confesar sin penalización, pero ellos persisten en la artimaña. Durante la ceremonia nupcial, Margaret cambia de opinión y admite el engaño, regresando a Nueva York. Al darse cuenta de que sus sentimientos por Margaret son genuinos, Andrew la sigue a la oficina y le declara su amor. Ambos se reconcilian y deciden buscar una relación seria, informándole a Gilbertson que ahora están comprometidos. Elenco. Sandra Bullock como Margaret Tate, una agresiva editora en jefe de una importante editorial de libros de la ciudad de Nueva York. Ryan Reynolds como Andrew Paxton, el asistente de Margaret cuyo objetivo profesional final es convertirse en editor. Malin Åkerman como Gertrude, la exnovia de Andrew. Craig T. Nelson como Joe Paxton, el padre de Andrew, propietario de los negocios familiares que dominan la ciudad de Sitka. Mary Steenburgen como Grace Paxton, la madre de Andrew. Betty White como Annie Paxton, abuela paterna de Andrew y madre de Joe. Oscar Núñez como Ramón, un residente de Sitka que hace de todo y tiene muchos trabajos, entre ellos camarero, stripper masculino, comerciante y ministro. Dennis O'Hare como el señor Gilbertson, el agente de inmigración que investiga el caso de Margaret. Michael Nowry como el presidente Bergen, el superior de Tate que es el presidente de la junta directiva. Asif Mandvi como Bob Spaulding, un editor despedido a quien los superiores de Tate planean volver a contratar si Tate es deportada, ya que es el único que iguala sus habilidades. Michael Mosley como Chuck, el amigo de Andrew. Taquillas. La propuesta se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recaudó aproximadamente $12.700.000 en su día de estreno en 3.056 salas, convirtiéndose en la película más taquillera de ese día. Durante su fin de semana de estreno, la película ganó más de $34 millones, superando a Año 1, Up y ¿Qué pasó ayer? Según las encuestas de salida realizadas por Disney, el 63% de la audiencia del fin de semana de estreno eran mujeres, el 78% eran mayores de 18 años y el 71% estaban en pareja. Es difícil reseñar críticamente una película que no solo he visto varias veces, sino que también disfruto muchísimo. Me encanta la propuesta. De hecho, antes me encantaba. Hace años era mi película favorita y cuando era más joven la veía todos los días durante una semana entera. En uno de esos días, creo que la vi 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué tenía la propuesta, dirigida por Anne Fletcher, que me atraía tanto en aquel entonces? Veamos. La propuesta cuenta la historia de Margaret, una jefa tensa y desagradable, pero muy capaz de una importante editorial neoyorquina. Un día, sus jefes le anuncian que la van a deportar a Canadá, y como consecuencia, la van a despedir. Margaret, interpretada por Sandra Bullock, encuentra la solución en Andrew, interpretado por Ryan Reynolds, su asistente. Lo chantajea para que se case con ella y así poder obtener la ciudadanía estadounidense y conservar su trabajo. A cambio de ayudar a Andrew a cumplir su sueño de ser editor,
publicando su primera novela en la editorial que dirige Margaret. Una vez que llegan a un acuerdo, Margaret vuela con Andrew a Alaska, donde él creció, para reunirse con su familia y amigos, y posiblemente forjar sus propios contactos en el camino. Bullock y Reynolds mantienen una química excelente a lo largo de la película, lo que ayuda a mostrar el desarrollo de la relación entre sus personajes a medida que avanza. Vemos cómo la pareja pasa de ser jefe y asistente a dos personas que se chantajean, dos personas que se detestan, dos personas que descubren que se respetan, luego se aprecian y finalmente se dan cuenta de que están enamorados. Sí, puede que hayamos visto este tipo de desarrollo en más de una película, pero estos dos actores representan cada parte del viaje de sus personajes a la perfección. Incluso cuando se supone que uno de ellos nos desagrada, sobre todo Bullock, nunca Reynolds, siguen siendo agradables de ver juntos, lo cual es un alivio cuando su relación se convierte en romance. Si no te gusta un personaje en una película, ¿cómo encontrarías satisfacción en que terminara felizmente con un personaje que sí te gusta? Muchas películas románticas que he visto parecen pasar por alto este punto, y he sentido que una persona en una pareja de cine podría haberlo hecho mucho mejor que la persona con la que está, más veces de las que quisiera mencionar. Afortunadamente, este no es el caso aquí, y el romance a medida que florece es dulce. Los personajes secundarios también están bien interpretados, en particular Betty White como la abuela de Andrew y Oscar Núñez como Ramón, el peculiar camarero stripper dependiente ministro ordenado, que son los que mejor provocan risas. El único actor con el que tuve un problema fue Asif Mandibi como Bob. Exageró un poco y no pareció encarnar muy bien a ese personaje en particular, pero afortunadamente solo aparece en los primeros minutos de la película y su actuación no es tan mala como para sobrecargar el resto de la película. La película tiene algunas risas que podrían resultar flojas y están escritas con flojera. No creo que Margaret, tensa y adicta al trabajo, se ponga a rapear sobre sudor goteando por las pelotas, mientras le menea el trasero a una anciana en el bosque. Pero, de nuevo, gracias a estos dos actores principales, la película sale airosa. También ayuda que haya momentos genuinamente divertidos. La escena en la que Andrew y Margaret cuentan la historia de cómo Andrew le propuso matrimonio, que tienen que inventar en el momento, es para mí un momento destacado. Esta fue la primera película que vi con Ryan Reynolds, y es una buena manera de mostrar no solo su talento actoral, sino también lo simpático que es. Lo encuentro atractivo, un protagonista masculino que me fascinaría, no, pero creo que mi vida sería un poco más feliz si tuviera a un tipo como él. Es carismático, divertido y logra transmitir una sensación de sinceridad y amabilidad con las personas que le importan. Sandra Bullock está bien como Margaret y la diferencia de 12 años entre ella y Reynolds nunca se me pasa por la cabeza durante el visionado, ya que se ven iguales además de la excelente química que tienen juntos. Me encantan estos dos actores juntos y espero que puedan volver a colaborar en la gran pantalla algún día. También fue genial ver una película donde los protagonistas masculinos y femeninos comparten la misma cantidad de desnudez ante la cámara. ¡Viva la igualdad de género! La cinematografía de esta película es agradable, y considerando que nada de ella se rodó en Alaska, también es muy impresionante, aunque esto lo admito, una chica británica que nunca ha estado en Estados Unidos. Recuerdo mi sorpresa al ver un video detrás de cámaras y ver una pantalla verde fuera de las ventanas del set. Me hizo prestar mucha atención al trabajo de posedición que se realizó allí. La única vez que realmente noté una pantalla verde fue durante la escena del barco con Margaret y Andrew, pero la pareja está poniendo tanta energía y pasión en el nuevo pánico de Margaret sobre su plan, que realmente solo te fijas en eso. Si tuviera algo crítico que decir sobre esta película, es que cae en algunos clichés del género que le impiden sentirse como una historia verdaderamente original. Esos clichés incluyen la trama trillada del mentiroso revelado y la historia de dos personas que no se quieren y fingen estar enamoradas para lograr algo. Solo para enamorarse de verdad. Incluso ya tenemos una película romántica sobre dos personas que se detestan y se juntan para conseguir una tarjeta de residencia. Esa película se llama Green Card y fue nominada al Oscar a Mejor Guión Original. Está protagonizada por Andy McDowell y Gerard Depardieu. Algún día hablaré de ella. En general, la propuesta es una comedia romántica divertida y conmovedora,
y su mayor punto fuerte son sus dos carismáticos protagonistas. La recomiendo. La búsqueda de una comedia romántica medianamente llevadera continúa y continúa. En esta, copiada de El Diablo viste de Prada y Green Card, en una proporción aproximada de 1:4, Sandra Bullock forma equipo con Ryan Reynolds, y el rostro de cada protagonista presenta una inmovilidad seria que nada tiene que ver con el Botox. La atrocidad del guión les ha paralizado los músculos faciales. Bullock es Margaret, una ejecutiva editorial de alto nivel y una completa ingenua que le hace la vida imposible a su asistente Andrew, interpretado por el joven y atractivo Reynolds. Cuando la amenazan con la deportación a su Canadá natal, Margaret presiona a Andrew para que se case por conveniencia, y Andrew responde insistiendo en que vaya a conocer a su familia en Alaska. Y cuando se ven obligados a conocerse, bajo la sana influencia de los valores locales, bueno, ¿adivinen qué? Desafortunadamente, su inicial y chispeante desprecio no resulta convincente, ni tampoco su posterior descongelación y romance. En cada escena, parece como si nunca se hubieran conocido. A Margaret no se le permite ser una zorra convincente, porque eso la haría antipática, y a Andrew no se le permite ser un completo cobarde, porque eso resultaría poco atractivo, así que se tergiversan las premisas cómicas fundamentales de la película. Hay escenas extrañas con un stripper cubano gay y un baile nativo americano en el bosque, que se han insertado, posiblemente después de proyecciones de prueba, para aumentar la diversión sin éxito. Mi propia propuesta a todos los involucrados es impublicable. Repleta de todos los clichés de comedia romántica que complacen al público, la propuesta se basa casi exclusivamente en una narrativa de fórmula. Fragmentos de esta o aquella película conforman el conjunto. Ya la has visto antes, sabes cómo terminará, pero hay algo satisfactorio en una comedia romántica predecible, ¿no? Quizás sea la seguridad de saber que, al final, todo va a estar bien. La fórmula funciona, por eso se ha establecido como tal. Pero llega un punto en el que ya es suficiente, en el que hemos visto estos mismos viejos escenarios docenas de veces. Verlos en otra película es simplemente vergonzoso, por no decir insultante. Sandra Bullock y Ryan Reynolds protagonizan la típica pareja improbable pero inevitable. Empiezan odiándose, pero por lo demás están hechos el uno para el otro. Ella es su venenosa jefa, un paso por detrás de la cruel ejecutiva interpretada por Meryl Streep en El Diablo viste de Prada. Él es su asistente cariñoso y sarcástico, desesperado por complacer, pero con la esperanza de convertirse algún día en un agente literario de primer nivel como ella. Cuando su ajetreado estilo de vida neoyorquino la hace olvidar volver a solicitar una visa estadounidense, le dicen que será deportada a Canadá. Ella lo chantajea para que se case con ella, prometiéndole un gran ascenso si coopera. Su actuación de pareja de imitación está bajo la lupa de un desconfiado agente de inmigración, Dennis O'Hare, quien, con razón, sospecha que su relación es falsa. Mientras tanto, para colmo, parten juntos a Alaska para reunirse con toda la familia de él y celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, la revoltosa Betty White. Sus padres, Mary Steenburgen y Craig T. Nelson, pilares adinerados de su comunidad alasqueña, no aprueban la vida urbana de su hijo, pero desean su felicidad. La peculiar pareja se enamora mientras fingen su compromiso, pero ninguno de los dos se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero claro, al final acaban juntos. La directora Anne Fletcher, 27 vestidos, y el guionista Pete Chiarelli juegan a la combinación de diversas herramientas de su género elegido. Aquí tenemos el recurso del encuentro tierno, donde dos personajes que se odian están unidos por alguna razón y se enamoran por ello. Hay travesuras, incluyendo un adorable cachorro y un águila, un stripper masculino y muchos malentendidos que involucran a ambos. Porque ¿no los hay siempre? El clímax tiene lugar en una boda, como suele suceder, que se arruina sumariamente y dramáticamente. Y la confesión final de amor entre los dos ocurre frente a un grupo de personas, quienes adulan las muestras de afecto de la pareja, dejando que el público sepa exactamente cómo deberíamos reaccionar. Bullock y Reynolds son dos estrellas atractivas para un romance de invierno-verano
que revierte el estándar hollywoodense de un hombre mayor con una mujer casi criminalmente más joven. Bullock hace una buena transición entre ser una ejecutiva reptiliana y mostrar su lado sensible. Reynolds interpreta ese papel arrogante e ingenioso que ha interpretado en todas las películas desde entonces. Juntos, su química es lo suficientemente creíble como para pasar por alto los defectos de la película, algunos al menos. Después de reírse durante toda la película, se basa en un final banal de comedia romántica tan predecible que resulta un fastidio. Así que, si bien La Propuesta es una película agradable, divertida y por momentos entrañable, te frustra su celo por ajustarse a las convenciones del género. En La Propuesta, Sandra Annette Bullock regresa a su estilo de comedia romántica por primera vez desde 2 Weeks Notice de 2002. Miss Simpatía 2 no fue precisamente romántica ni una comedia. Si a esto le sumamos a Ryan Rodney Reynolds, un canadiense de pura cepa, quizás el mejor protagonista masculino moderno de comedia romántica, como complemento, esta película debería haber sido la elegida. Lamentablemente, en La Propuesta, se descarta cualquier noción de frescura en el altar del cliché. Cargando con una premisa, un chico y una chica se hacen pasar por pareja para obtener una visa de inmigración, que ha tenido su pasaporte sellado hasta el guazú. Bullock y Reynolds intentan lo mejor que pueden con una serie de escenarios trillados. Está el riff de improvisar la historia de cómo se conocieron, la artimaña de fingir un beso apasionado delante de amigos y familiares, y la táctica de tropezar con cada uno a la descarada. Bullock también se ve cargada con 2 tropos de comedia más familiares. Una jefa perra del infierno. Nos piden que creamos que Sandra Bullock es la agente literaria de Dom DeLillo en las primeras escenas transmutando en el urbanita fuera del agua en el campo rural. Es un testimonio de la habilidad y la simpatía de Bullock y Reynolds que los clásicos cansados y la farsa trillada casi funcionen. Pero ni siquiera una comediante talentosa como Bullock puede evitar las escenas extravagantes que buscan algo original. La Propuesta debe ser la primera comedia romántica que intenta arrancar risas de su heroína mientras es atacada por un ave de rapiña. Aún más extraña es la secuencia en la que Bullock es incitada a participar en rituales peculiares, alentados por la abuela de Reynolds, White, y los convierte en un meneo de trasero New Age sin gracia. Lejos de la pareja central, hay un interesante acompañamiento. Denise O'Hare se divierte con su peculiar y quisquilloso agente del servicio de inmigración, empeñado en separarlos. Malin Ackerman está desaprovechada como la novia de la Universidad de Paxton, y Oscar Núñez se roba escenas como el aparentemente único empleado en el pueblo destartalado. Sin embargo, el director Mitchell, quien trabajó mucho mejor con Katherine Heigl y James Marsden en 27 vestidos, nunca encuentra el tono adecuado. Incluso en su propio ambiente de comedia romántica, nunca se cree a los personajes ni sus aprietos. Hay una escena en la que Margaret y Andrew comienzan a abrirse poco a poco durante una conversación sobre sus primeros conciertos y el rap de los 80. Se siente real y conmovedor, 2 personas conectando, pero una y otra vez abandona esa realidad por tropiezos en lancha rápida y escapadas de última hora al aeropuerto. A pesar de los buenos momentos y los protagonistas agradables, carece de corazón y de humor en una producción que huele a demasiado familiar. Sandra Bullock es una de las comediantes más simpáticas y talentosas del cine actual, pero no ha tenido un éxito cómico desde la primera Miss Simpatía hace 9 años. Eso está a punto de cambiar con La Propuesta, una comedia cautivadora y bien elaborada que demuestra que el concepto elevado no es necesariamente una táctica trillada. Bullock también tiene el talento suficiente para contrastar convincentemente con su imagen genial como la proverbial jefa del infierno, Margaret Tate, una implacable editora de libros neoyorquina, la coreógrafa convertida en directora Anne Fletcher, 27 vestidos, un paso arriba, ofrece una producción con buen ritmo y sumamente atractiva. El público de verano, especialmente el femenino, no dudará en aceptar esta propuesta. El guión de Peter Chiarelli toma prestadas algunas páginas de El Diablo Viste de Prada en las primeras escenas, ya que la temible reputación de Margaret la precede literalmente entre su frenético personal de oficina.
Entre ellos, destaca su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton, Ryan Reynolds, quien alberga sus propias ambiciones de convertirse en editor. Margaret ha estado tan concentrada en su carrera que ha descuidado algunos trámites legales y de repente le informan que se enfrenta a la deportación a su Canadá natal. Desesperada por conservar su trabajo, confiesa impulsivamente que ella y Andrew están comprometidos. Andrew acepta a regañadientes la farsa, con la condición de que finalmente consiga el puesto de editor de libros. El romance forzado coincide con una gran celebración familiar en Sitka, Alaska, el pueblo natal de Andrew, donde Margaret descubre que la tribu Paxton es una figura importante y adinerada. La madre de Andrew, Grace, Mary Steenburgen, es cálida y acogedora, pero su formidable padre, Joe, Craig T. Nelson, quien siempre ha resentido el rechazo de su hijo al negocio familiar, se muestra escéptico respecto a esta mujer mayor en la vida de Andrew. Y luego está Annie, la matriarca de 90 años, franca y traviesa, interpretada con una efervescencia que roba la escena por la estrella televisiva Betty White. También aparece Gertrude, Malin Akerman de Watchmen, la dulce y guapa chica de Alaska que Andrew abandonó por la gran ciudad. El guión de Chiarelli explota todo el humor de pez fuera del agua de la inmersión de Margaret, vestida de negocios y dependiente del teléfono celular, en la cultura más relajada y a veces francamente extraña de la pintoresca Sitka, en realidad duplicada por pueblos de Massachusetts. Al comenzar la película como una caricatura casi de una desagradable adicta al trabajo, Bullock desvela convincentemente las capas de Margaret, revelando el dolor tras su fachada de acero y la vulnerabilidad que emerge a medida que ella y Andrew se conocen mejor en medio de la tensa farsa. A mitad de la película ya estamos apoyando a esta antigua gárgola de oficina. La química entre Bullock y Reynolds es de gran ayuda. El exactor de televisión y actor secundario de Van Wilder ha estado trabajando mucho últimamente, pero no ha logrado consolidarse como estrella. La propuesta debería remediarlo. Iguala el ritmo cómico de Bullock, nota por nota, y transmite toda la frustración, la exasperación y la creciente atracción de Andrew por Margaret. Su físico, notablemente en forma, también es un gran éxito de taquilla. Las situaciones pueden ser predecibles, pero el trabajo en equipo de los dos protagonistas las hace cobrar vida de forma brillante. Cuando Margaret Tate chasquea los dedos o da una orden, la gente se sobresalta. Como editora jefe de una importante editorial neoyorquina, gobierna su territorio con lengua afilada y mano de hierro, y nadie lo sabe mejor que su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton. Andrew aguanta sus abusos, mientras sirve café con leche y se arrodilla cuando le dicen que sí, con la esperanza de algún día ascender a un puesto de editor. Claro, si su jefa, la dragona, no lo despide primero por hacer algo tonto como respirar. Pero la suerte de Andrew está a punto de cambiar, para bien o para mal. El reinado de Margaret como reina de hielo se ve inesperadamente amenazado cuando los ejecutivos la llaman y le informan que, debido a algunos trámites legales, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos planea deportarla a su Canadá natal. Calculando con rapidez, la jefa, acorralada, busca una vía de escape improvisada. Cuando Margaret espía a Andrew, suelta impulsivamente que están comprometidos. Tras recuperar la compostura, Andrew acepta a regañadientes las nupcias fraudulentas a cambio de un trabajo como editor. Margaret se burla de sus condiciones, pero las acepta de todos modos solo para dejar atrás todo el lío. En realidad, todo el lío apenas empieza. Andrew no solo tiene que convencer al gobierno estadounidense de que está enamorado de su jefe, sino que también debe demostrárselo a unas autoridades aún más exigentes: su familia. En entrevistas tras entrevista, la directora Anne Fletcher ha declarado que quería dotar a la propuesta del mismo encanto que se encuentra en las comedias clásicas de los años 30 y 40. Y hay algunos breves momentos en esta fusión de El Diablo Viste de Prada y Northern Exposure que tienen ese mismo sabor, evocando recuerdos de las ingeniosas bromas de Katharine Hepburn y Cary Grant. Una conclusión sentimental que alaba a la familia, y el compromiso evoca aún más la atmósfera positiva de esos viejos clásicos. Pero no nos dejemos llevar demasiado. El resto de la película, es decir,
El 95% restante se sube a un Packard descapotable y deja atrás el humor familiar. Esto se debe a que Fletcher y su equipo han tomado su premisa artificial, pero potencialmente encantadora, y la han embellecido con capas de comedia contemporánea. Cuerpos desnudos, un extraño ritual de la madre tierra, un striptease de despedida de soltera que te hace estremecer. La última escena fue tan vergonzosamente repugnante que fue una de las pocas veces en mi experiencia cinematográfica para mayores de 13 años que me encontré deseando que alguien saltara y gritara ¡Fuego! O tal vez me quedé ciego, solo para tener la excusa de irse del cine. Temía que mis retinas quedaran marcadas para siempre. A pesar de las aspiraciones de los directores, el resultado final es cansado, ofensivo y totalmente decepcionante. De hecho, si Hepburn y Grant hubieran visto esto, seguramente habrían meneado la cabeza con disgusto, o al menos habrían dado la espalda y paseado del brazo hacia la última película de Pixar. No hace falta decirlo, pero lo diré de todos modos. Ya no estamos en la década de 1930. La propuesta es una comedia romántica estadounidense de 2009, dirigida por Anne Fletcher y escrita por Peter Chiarelli. Producida por Kurzman Orsi Productions, Mandeville Films y Touchstone Pictures, está protagonizada por Sandra Bullock, quien interpreta a una influyente editora de libros canadiense que enfrenta la deportación de Estados Unidos, y Ryan Reynolds, quien interpreta a su asistente, a quien convence de aceptar un compromiso falso para conservar su visa. El reparto incluye a Malin Åkerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen y Betty White. El desarrollo comenzó en 2005, cuando el guión de Chiarelli atrajo el interés de Touchstone Pictures. El rodaje principal se realizó en Massachusetts y Alaska entre abril y mayo de 2008. Incorporando las convenciones del género de la comedia romántica, la película combina la sátira laboral con una narrativa familiar y temas de identidad y crecimiento personal. La propuesta se estrenó en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recibió críticas mixtas, que elogiaron las actuaciones principales y la química entre Bullock y Reynolds, pero criticaron su trama convencional. La película se convirtió en un éxito comercial, recaudando más de $317 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 40 millones, convirtiéndola en una de las comedias románticas más taquilleras de la década del 2000. Bullock recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una película musical o de comedia. Trama. Margaret Tate es una editora jefe canadiense de una editorial neoyorquina. Temida por sus subordinados debido a su carácter exigente, se le informa de su inminente deportación debido a la caducidad de su visa. Para conservar su puesto, Margaret presiona a su asistente, Andrew Paxton, para que acepte un contrato ficticio, prometiéndole ascenderlo a editor y publicar un manuscrito que él ha defendido. Para que su relación parezca genuina, la pareja viaja a Sitka, Alaska, la ciudad natal de Andrew, para celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, Annie, y conocer a sus padres, Joe y Grace. Margaret se sorprende al descubrir que los Paxton son ricos y prominentes en la comunidad. Surgen tensiones entre Andrew y Joe, quien desaprueba las decisiones profesionales de su hijo y sospecha motivos ocultos tras el compromiso. Mientras tanto, Margaret y Andrew se acercan cada vez más, y Margaret revela gradualmente su lado más vulnerable. El oficial de inmigración Gilbertson, desconfiado del repentino compromiso, llega a Sitka para investigar a la pareja. Les ofrece la oportunidad de confesar sin penalización, pero ellos persisten en la artimaña. Durante la ceremonia nupcial, Margaret cambia de opinión y admite el engaño, regresando a Nueva York. Al darse cuenta de que sus sentimientos por Margaret son genuinos, Andrew la sigue a la oficina y le declara su amor. Ambos se reconcilian y deciden buscar una relación seria, informándole a Gilbertson que ahora están comprometidos. Elenco. Sandra Bullock como Margaret Tate, una agresiva editora en jefe de una importante editorial de libros de la ciudad de Nueva York. Ryan Reynolds como Andrew Paxton, el asistente de Margaret cuyo objetivo profesional final es convertirse en editor. Malin Åkerman como Gertrude,
la exnovia de Andrew. Craig T. Nelson como Joe Paxton, el padre de Andrew, propietario de los negocios familiares que dominan la ciudad de Sitka. Mary Steenburgen como Grace Paxton, la madre de Andrew. Betty White como Annie Paxton, abuela paterna de Andrew y madre de Joe. Oscar Núñez como Ramón, un residente de Sitka que hace de todo y tiene muchos trabajos, entre ellos camarero, stripper masculino, comerciante y ministro. Dennis O'Hare como el señor Gilbertson, el agente de inmigración que investiga el caso de Margaret. Michael Nouri como el presidente Bergen, el superior de Tate que es el presidente de la junta directiva. Asif Mandvi como Bob Spaulding, un editor despedido a quien los superiores de Tate planean volver a contratar si Tate es deportada, ya que es el único que iguala sus habilidades. Michael Mosley como Chuck, el amigo de Andrew. Taquillas. La propuesta se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recaudó aproximadamente $12.700.000 en su día de estreno en 3.056 salas, convirtiéndose en la película más taquillera de ese día. Durante su fin de semana de estreno, la película ganó más de $34 millones, superando a Año 1, Up y ¿Qué pasó ayer? Según las encuestas de salida realizadas por Disney, el 63% de la audiencia del fin de semana de estreno eran mujeres, el 78% eran mayores de 18 años y el 71% estaban en pareja. Es difícil reseñar críticamente una película que no solo he visto varias veces, sino que también disfruto muchísimo. Me encanta la propuesta. De hecho, antes me encantaba. Hace años era mi película favorita y cuando era más joven la veía todos los días durante una semana entera. En uno de esos días, creo que la vi 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué tenía la propuesta, dirigida por Ann Fletcher, que me atraía tanto en aquel entonces? Veamos. La propuesta cuenta la historia de Margaret, una jefa tensa y desagradable, pero muy capaz de una importante editorial neoyorquina. Un día, sus jefes le anuncian que la van a deportar a Canadá, y como consecuencia, la van a despedir. Margaret, interpretada por Sandra Bullock, encuentra la solución en Andrew, interpretado por Ryan Reynolds, su asistente. Lo chantajea para que se case con ella y así poder obtener la ciudadanía estadounidense y conservar su trabajo, a cambio de ayudar a Andrew a cumplir su sueño de ser editor, publicando su primera novela en la editorial que dirige Margaret. Una vez que llegan a un acuerdo, Margaret vuela con Andrew a Alaska, donde él creció, para reunirse con su familia y amigos y posiblemente forjar sus propios contactos en el camino. Bullock y Reynolds mantienen una química excelente a lo largo de la película, lo que ayuda a mostrar el desarrollo de la relación entre sus personajes a medida que avanza. Vemos cómo la pareja pasa de ser jefe y asistente a 2 personas que se chantajean, 2 personas que se detestan, 2 personas que descubren que se respetan, luego se aprecian y finalmente se dan cuenta de que están enamorados. Sí, puede que hayamos visto este tipo de desarrollo en más de una película, pero estos 2 actores representan cada parte del viaje de sus personajes a la perfección. Incluso cuando se supone que uno de ellos nos desagrada, sobre todo Bullock, nunca Reynolds, siguen siendo agradables de ver juntos, lo cual es un alivio cuando su relación se convierte en romance. Si no te gusta un personaje en una película, ¿cómo encontrarías satisfacción en que terminara felizmente con un personaje que sí te gusta? Muchas películas románticas que he visto parecen pasar por alto este punto, y he sentido que una persona en una pareja de cine podría haberlo hecho mucho mejor que la persona con la que está, más veces de las que quisiera mencionar. Afortunadamente, este no es el caso aquí, y el romance a medida que florece es dulce. Los personajes secundarios también están bien interpretados, en particular Betty White como la abuela de Andrew y Oscar Núñez como Ramón, el peculiar camarero stripper dependiente ministro ordenado, que son los que mejor provocan risas. El único actor con el que tuve un problema fue Asif Mandvi como Bob. Exageró un poco y no pareció encarnar muy bien a ese personaje en particular, pero afortunadamente solo aparece en los primeros minutos de la película y su actuación no es tan mala como para sobrecargar el resto de la película. La película tiene algunas risas que podrían resultar flojas y están escritas con flojera. No creo que Margaret, tensa y adicta al trabajo, se ponga a rapear sobre sudor goteando por las pelotas.
mientras le menea el trasero a una anciana en el bosque. Pero, de nuevo, gracias a estos dos actores principales, la película sale airosa. También ayuda a que haya momentos genuinamente divertidos. La escena en la que Andrew y Margaret cuentan la historia de cómo Andrew le propuso matrimonio, que tienen que inventar en el momento, es para mí un momento destacado. Esta fue la primera película que vi con Ryan Reynolds, y es una buena manera de mostrar no solo su talento actoral, sino también lo simpático que es. Lo encuentro atractivo, un protagonista masculino que me fascinaría, ¿no? Pero creo que mi vida sería un poco más feliz si tuviera a un tipo como él. Es carismático, divertido y logra transmitir una sensación de sinceridad y amabilidad con las personas que le importan. Sandra Bullock está bien como Margaret y la diferencia de 12 años entre ella y Reynolds nunca se me pasa por la cabeza durante el visionado, ya que se ven iguales además de la excelente química que tienen juntos. Me encantan estos dos actores juntos y espero que puedan volver a colaborar en la gran pantalla algún día. También fue genial ver una película donde los protagonistas masculinos y femeninos comparten la misma cantidad de desnudez ante la cámara. ¡Viva la igualdad de género! La cinematografía de esta película es agradable, y considerando que nada de ella se rodó en Alaska, también es muy impresionante, aunque esto lo admito, una chica británica que nunca ha estado en Estados Unidos. Recuerdo mi sorpresa al ver un video detrás de cámaras y ver una pantalla verde fuera de las ventanas del set. Me hizo prestar mucha atención al trabajo de posedición que se realizó allí. La única vez que realmente noté una pantalla verde fue durante la escena del barco con Margaret y Andrew, pero la pareja está poniendo tanta energía y pasión en el nuevo pánico de Margaret sobre su plan, que realmente solo te fijas en eso. Si tuviera algo crítico que decir sobre esta película, es que cae en algunos clichés del género que le impiden sentirse como una historia verdaderamente original. Esos clichés incluyen la trama trillada del mentiroso revelado y la historia de dos personas que no se quieren y fingen estar enamoradas para lograr algo. Solo para enamorarse de verdad. Incluso ya tenemos una película romántica sobre dos personas que se detestan y se juntan para conseguir una tarjeta de residencia. Esa película se llama Green Card y fue nominada al Oscar a Mejor Guión Original. Está protagonizada por Andy McDowell y Gerard Depardieu. Algún día hablaré de ella. En general, la propuesta es una comedia romántica divertida y conmovedora, y su mayor punto fuerte son sus dos carismáticos protagonistas. La recomiendo. La búsqueda de una comedia romántica medianamente llevadera continúa y continúa. En esta, copiada de El Diablo viste de Prada y Green Card, en una proporción aproximada de 1:4, Sandra Bullock forma equipo con Ryan Reynolds, y el rostro de cada protagonista presenta una inmovilidad seria que nada tiene que ver con el Botox. La atrocidad del guión les ha paralizado los músculos faciales. Bullock es Margaret, una ejecutiva editorial de alto nivel y una completa ingenua, que le hace la vida imposible a su asistente Andrew, interpretado por el joven y atractivo Reynolds. Cuando la amenazan con la deportación a su Canadá natal, Margaret presiona a Andrew para que se case por conveniencia, y Andrew responde insistiendo en que vaya a conocer a su familia en Alaska. Y cuando se ven obligados a conocerse, bajo la sana influencia de los valores locales, bueno, ¿adivinen qué? Desafortunadamente, su inicial y chispeante desprecio no resulta convincente, ni tampoco su posterior descongelación y romance. En cada escena, parece como si nunca se hubieran conocido. A Margaret no se le permite ser una zorra convincente, porque eso la haría antipática, y a Andrew no se le permite ser un completo cobarde, porque eso resultaría poco atractivo, así que se tergiversan las premisas cómicas fundamentales de la película. Hay escenas extrañas con un stripper cubano gay y un baile nativo americano en el bosque, que se han insertado, posiblemente después de proyecciones de prueba, para aumentar la diversión sin éxito. Mi propia propuesta a todos los involucrados es impublicable. Repleta de todos los clichés de comedia romántica que complacen al público, la propuesta se basa casi exclusivamente en una narrativa de fórmula. Fragmentos de esta o aquella película conforman el conjunto. Ya la has visto antes, sabes cómo terminará, pero hay algo satisfactorio en una comedia romántica predecible, ¿no? Quizás sea la seguridad de saber que, al final, todo va a estar bien. La fórmula funciona.
Por eso se ha establecido como tal. Pero llega un punto en el que ya es suficiente, en el que hemos visto estos mismos viejos escenarios docenas de veces. Verlos en otra película es simplemente vergonzoso, por no decir insultante. Sandra Bullock y Ryan Reynolds protagonizan la típica pareja improbable pero inevitable. Empiezan odiándose, pero por lo demás están hechos el uno para el otro. Ella es su venenosa jefa, un paso por detrás de la cruel ejecutiva interpretada por Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada. Él es su asistente cariñoso y sarcástico, desesperado por complacer, pero con la esperanza de convertirse algún día en un agente literario de primer nivel como ella. Cuando su ajetreado estilo de vida neoyorquino la hace olvidar volver a solicitar una visa estadounidense, le dicen que será deportada a Canadá. Ella lo chantajea para que se case con ella, prometiéndole un gran ascenso si coopera. Su actuación de pareja de imitación está bajo la lupa de un desconfiado agente de inmigración, Dennis O'Hare, quien, con razón, sospecha que su relación es falsa. Mientras tanto, para colmo, parten juntos a Alaska para reunirse con toda la familia de él y celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, la revoltosa Betty White. Sus padres, Mary Steenburgen y Craig T. Nelson, pilares adinerados de su comunidad alasqueña, no aprueban la vida urbana de su hijo, pero desean su felicidad. La peculiar pareja se enamora mientras fingen su compromiso, pero ninguno de los dos se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero claro, al final acaban juntos. La directora Anne Fletcher, 27 vestidos, y el guionista Pete Chiarelli juegan a la combinación de diversas herramientas de su género elegido. Aquí tenemos el recurso del encuentro tierno, donde dos personajes que se odian están unidos por alguna razón y se enamoran por ello. Hay travesuras, incluyendo un adorable cachorro y un águila, un stripper masculino y muchos malentendidos que involucran a ambos. Porque ¿no los hay siempre? El clímax tiene lugar en una boda, como suele suceder, que se arruina sumariamente y dramáticamente. Y la confesión final de amor entre los dos ocurre frente a un grupo de personas, quienes adulan las muestras de afecto de la pareja, dejando que el público sepa exactamente cómo deberíamos reaccionar. Bullock y Reynolds son dos estrellas atractivas para un romance de invierno-verano que revierte el estándar hollywoodense de un hombre mayor con una mujer casi criminalmente más joven. Bullock hace una buena transición entre ser una ejecutiva reptiliana y mostrar su lado sensible. Reynolds interpreta ese papel arrogante e ingenioso que ha interpretado en todas las películas desde entonces. Juntos, su química es lo suficientemente creíble como para pasar por alto los defectos de la película, algunos al menos. Después de reírse durante toda la película, se basa en un final banal de comedia romántica tan predecible que resulta un fastidio. Así que, si bien la propuesta es una película agradable, divertida y por momentos entrañable, te frustra su celo por ajustarse a las convenciones del género. En La Propuesta, Sandra Annette Bullock regresa a su estilo de comedia romántica por primera vez desde 2 Weeks Notice de 2002. Miss Simpatía 2 no fue precisamente romántica ni una comedia. Si a esto le sumamos a Ryan Rodney Reynolds, un canadiense de pura cepa, quizás el mejor protagonista masculino moderno de comedia romántica, como complemento, esta película debería haber sido la elegida. Lamentablemente, en La Propuesta, se descarta cualquier noción de frescura en el altar del cliché. Cargando con una premisa, un chico y una chica se hacen pasar por pareja para obtener una visa de inmigración, que ha tenido su pasaporte sellado hasta el guazú. Bullock y Reynolds intentan lo mejor que pueden con una serie de escenarios trillados. Está el riff de improvisar la historia de cómo se conocieron, la artimaña de fingir un beso apasionado delante de amigos y familiares, y la táctica de tropezar con cada uno a la descarada. Bullock también se ve cargada con dos tropos de comedia más familiares. Una jefa perra del infierno. Nos piden que creamos que Sandra Bullock es la agente literaria de Dom DeLillo, en las primeras escenas transmutando en el urbanita fuera del agua en el campo rural. Es un testimonio de la habilidad y la simpatía de Bullock y Reynolds que los clásicos cansados y la farsa trillada casi funcionen.
pero ni siquiera una comediante talentosa como Bullock puede evitar las escenas extravagantes que buscan algo original. La propuesta debe ser la primera comedia romántica que intenta arrancar risas de su heroína mientras es atacada por un ave de rapiña. Aún más extraña es la secuencia en la que Bullock es incitada a participar en rituales peculiares, alentados por la abuela de Reynolds, White, y los convierte en un meneo de trasero New Age sin gracia. Lejos de la pareja central, hay un interesante acompañamiento. Denise O'Hare se divierte con su peculiar y quisquilloso agente del servicio de inmigración, empeñado en separarlos. Malin Ackerman está desaprovechada como la novia de la Universidad de Paxton, y Oscar Núñez se roba escenas como el aparentemente único empleado en el pueblo destartalado. Sin embargo, el director Mitchell, quien trabajó mucho mejor con Katherine Heigl y James Marsden en 27 vestidos, nunca encuentra el tono adecuado. Incluso en su propio ambiente de comedia romántica, nunca se cree a los personajes ni sus aprietos. Hay una escena en la que Margaret y Andrew comienzan a abrirse poco a poco durante una conversación sobre sus primeros conciertos y el rap de los 80. Se siente real y conmovedor, dos personas conectando, pero una y otra vez abandona esa realidad por tropiezos en lancha rápida y escapadas de última hora al aeropuerto. A pesar de los buenos momentos y los protagonistas agradables, carece de corazón y de humor en una producción que huele a demasiado familiar. Sandra Bullock es una de las comediantes más simpáticas y talentosas del cine actual, pero no ha tenido un éxito cómico desde la primera Miss Simpatía hace 9 años. Eso está a punto de cambiar con La Propuesta, una comedia cautivadora y bien elaborada que demuestra que el concepto elevado no es necesariamente una táctica trillada. Bullock también tiene el talento suficiente para contrastar convincentemente con su imagen genial como la proverbial jefa del infierno, Margaret Tate, una implacable editora de libros neoyorquina. La coreógrafa convertida en directora Anne Fletcher, 27 vestidos, un paso arriba, ofrece una producción con buen ritmo y sumamente atractiva. El público de verano, especialmente el femenino, no dudará en aceptar esta propuesta. El guión de Peter Chiarelli toma prestadas algunas páginas de El Diablo Viste de Prada en las primeras escenas, ya que la temible reputación de Margaret la precede literalmente entre su frenético personal de oficina. Entre ellos, destaca su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton, Ryan Reynolds, quien alberga sus propias ambiciones de convertirse en editor. Margaret ha estado tan concentrada en su carrera que ha descuidado algunos trámites legales y de repente le informan que se enfrenta a la deportación a su Canadá natal. Desesperada por conservar su trabajo, confiesa impulsivamente que ella y Andrew están comprometidos. Andrew acepta a regañadientes la farsa, con la condición de que finalmente consiga el puesto de editor de libros. El romance forzado coincide con una gran celebración familiar en Sitka, Alaska, el pueblo natal de Andrew, donde Margaret descubre que la tribu Paxton es una figura importante y adinerada. La madre de Andrew, Grace, Mary Steenburgen, es cálida y acogedora, pero su formidable padre, Joe, Craig T. Nelson, quien siempre ha resentido el rechazo de su hijo al negocio familiar, se muestra escéptico respecto a esta mujer mayor en la vida de Andrew. Y luego está Annie, la matriarca de 90 años, franca y traviesa, interpretada con una efervescencia que roba la escena por la estrella televisiva Betty White. También aparece Gertrude, Malin Ackerman de Watchmen, la dulce y guapa chica de Alaska que Andrew abandonó por la gran ciudad. El guión de Chiarelli explota todo el humor de pez fuera del agua de la inmersión de Margaret, vestida de negocios y dependiente del teléfono celular, en la cultura más relajada y a veces francamente extraña de la pintoresca Sitka, en realidad duplicada por pueblos de Massachusetts. Al comenzar la película como una caricatura casi de una desagradable adicta al trabajo, Bullock desvela convincentemente las capas de Margaret, revelando el dolor tras su fachada de acero y la vulnerabilidad que emerge a medida que ella y Andrew se conocen mejor en medio de la tensa farsa. A mitad de la película, ya estamos apoyando a esta antigua gárgola de oficina. La química entre Bullock y Reynolds es de gran ayuda. El exactor de televisión y actor secundario de Van Wilder
Ha estado trabajando mucho últimamente, pero no ha logrado consolidarse como estrella. La propuesta debería remediarlo. Iguala el ritmo cómico de Bullock, nota por nota, y transmite toda la frustración, la exasperación y la creciente atracción de Andrew por Margaret. Su físico, notablemente en forma, también es un gran éxito de taquilla. Las situaciones pueden ser predecibles, pero el trabajo en equipo de los dos protagonistas las hace cobrar vida de forma brillante. Cuando Margaret Tate chasquea los dedos o da una orden, la gente se sobresalta. Como editora jefe de una importante editorial neoyorquina, gobierna su territorio con lengua afilada y mano de hierro, y nadie lo sabe mejor que su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton. Andrew aguanta sus abusos, mientras sirve café con leche y se arrodilla cuando le dicen que sí, con la esperanza de algún día ascender a un puesto de editor. Claro, si su jefa, la dragona, no lo despide primero por hacer algo tonto como respirar. Pero la suerte de Andrew está a punto de cambiar, para bien o para mal. El reinado de Margaret como reina de hielo se ve inesperadamente amenazado cuando los ejecutivos la llaman y le informan que, debido a algunos trámites legales, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos planea deportarla a su Canadá natal. Calculando con rapidez, la jefa, acorralada, busca una vía de escape improvisada. Cuando Margaret espía a Andrew, suelta impulsivamente que están comprometidos. Tras recuperar la compostura, Andrew acepta a regañadientes las nupcias fraudulentas a cambio de un trabajo como editor. Margaret se burla de sus condiciones, pero las acepta de todos modos solo para dejar atrás todo el lío. En realidad, todo el lío apenas empieza. Andrew no solo tiene que convencer al gobierno estadounidense de que está enamorado de su jefe, sino que también debe demostrárselo a unas autoridades aún más exigentes: su familia. En entrevistas tras entrevista, la directora Anne Fletcher ha declarado que quería dotar a la propuesta del mismo encanto que se encuentra en las comedias clásicas de los años 30 y 40. Y hay algunos breves momentos en esta fusión de El Diablo Viste de Prada y Northern Exposure que tienen ese mismo sabor, evocando recuerdos de las ingeniosas bromas de Katharine Hepburn y Cary Grant. Una conclusión sentimental que alaba a la familia, y el compromiso evoca aún más la atmósfera positiva de esos viejos clásicos. Pero no nos dejemos llevar demasiado. El resto de la película, es decir, el 95% restante, se sube a un Packard descapotable y deja atrás el humor familiar. Esto se debe a que Fletcher y su equipo han tomado su premisa artificial, pero potencialmente encantadora, y la han embellecido con capas de comedia contemporánea. Cuerpos desnudos, un extraño ritual de la madre tierra, un striptease de despedida de soltera que te hace estremecer. La última escena fue tan vergonzosamente repugnante que fue una de las pocas veces en mi experiencia cinematográfica para mayores de 13 años que me encontré deseando que alguien saltara y gritara ¡Fuego! O tal vez me quedé ciego, solo para tener la excusa de irse del cine. Temía que mis retinas quedaran marcadas para siempre. A pesar de las aspiraciones de los directores, el resultado final es cansado, ofensivo y totalmente decepcionante. De hecho, si Hepburn y Grant hubieran visto esto, seguramente habrían meneado la cabeza con disgusto, o al menos habrían dado la espalda y paseado del brazo hacia la última película de Pixar. No hace falta decirlo, pero lo diré de todos modos. Ya no estamos en la década de 1930. La propuesta es una comedia romántica estadounidense de 2009, dirigida por Anne Fletcher y escrita por Peter Chiarelli. Producida por Kurzman Orsi Productions, Mandeville Films y Touchstone Pictures, está protagonizada por Sandra Bullock, quien interpreta a una influyente editora de libros canadiense que enfrenta la deportación de Estados Unidos, y Ryan Reynolds, quien interpreta a su asistente, a quien convence de aceptar un compromiso falso para conservar su visa. El reparto incluye a Malin Åkerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen y Betty White. El desarrollo comenzó en 2005, cuando el guión de Chiarelli atrajo el interés de Touchstone Pictures. El rodaje principal se realizó en Massachusetts y Alaska entre abril y mayo de 2008. Incorporando las convenciones del género de la comedia romántica, la película combina la sátira laboral,
con una narrativa familiar y temas de identidad y crecimiento personal. La propuesta se estrenó en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recibió críticas mixtas, que elogiaron las actuaciones principales y la química entre Bullock y Reynolds, pero criticaron su trama convencional. La película se convirtió en un éxito comercial, recaudando más de $317 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 40 millones, convirtiéndola en una de las comedias románticas más taquilleras de la década del 2000. Bullock recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una película musical o de comedia. Trama. Margaret Tate es una editora jefe canadiense de una editorial neoyorquina. Temida por sus subordinados debido a su carácter exigente, se le informa de su inminente deportación debido a la caducidad de su visa. Para conservar su puesto, Margaret presiona a su asistente, Andrew Paxton, para que acepte un contrato ficticio, prometiéndole ascenderlo a editor y publicar un manuscrito que él ha defendido. Para que su relación parezca genuina, la pareja viaja a Sitka, Alaska, la ciudad natal de Andrew, para celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, Annie, y conocer a sus padres, Joe y Grace. Margaret se sorprende al descubrir que los Paxton son ricos y prominentes en la comunidad. Surgen tensiones entre Andrew y Joe, quien desaprueba las decisiones profesionales de su hijo y sospecha motivos ocultos tras el compromiso. Mientras tanto, Margaret y Andrew se acercan cada vez más, y Margaret revela gradualmente su lado más vulnerable. El oficial de inmigración Gilbertson, desconfiado del repentino compromiso, llega a Sitka para investigar a la pareja. Les ofrece la oportunidad de confesar sin penalización, pero ellos persisten en la artimaña. Durante la ceremonia nupcial, Margaret cambia de opinión y admite el engaño, regresando a Nueva York. Al darse cuenta de que sus sentimientos por Margaret son genuinos, Andrew la sigue a la oficina y le declara su amor. Ambos se reconcilian y deciden buscar una relación seria, informándole a Gilbertson que ahora están comprometidos. Elenco. Sandra Bullock como Margaret Tate, una agresiva editora en jefe de una importante editorial de libros de la ciudad de Nueva York. Ryan Reynolds como Andrew Paxton, el asistente de Margaret cuyo objetivo profesional final es convertirse en editor. Malin Åkerman como Gertrude, la exnovia de Andrew. Craig T. Nelson como Joe Paxton, el padre de Andrew, propietario de los negocios familiares que dominan la ciudad de Sitka. Mary Steenburgen como Grace Paxton, la madre de Andrew. Betty White como Annie Paxton, abuela paterna de Andrew y madre de Joe. Oscar Núñez como Ramón, un residente de Sitka que hace de todo y tiene muchos trabajos, entre ellos camarero, stripper masculino, comerciante y ministro. Dennis O'Hare como el señor Gilbertson, el agente de inmigración que investiga el caso de Margaret. Michael Nouri como el presidente Bergen, el superior de Tate que es el presidente de la junta directiva. Asif Mandvi como Bob Spaulding, un editor despedido a quien los superiores de Tate planean volver a contratar si Tate es deportada, ya que es el único que iguala sus habilidades. Michael Mosley como Chuck, el amigo de Andrew. Taquillas. La propuesta se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recaudó aproximadamente $12.700.000 en su día de estreno en 3.056 salas, convirtiéndose en la película más taquillera de ese día. Durante su fin de semana de estreno, la película ganó más de $34 millones, superando a Año 1, Up y ¿Qué pasó ayer? Según las encuestas de salida realizadas por Disney, el 63% de la audiencia del fin de semana de estreno eran mujeres, el 78% eran mayores de 18 años y el 71% estaban en pareja. Es difícil reseñar críticamente una película que no solo he visto varias veces, sino que también disfruto muchísimo. Me encanta la propuesta. De hecho, antes me encantaba. Hace años era mi película favorita y cuando era más joven la veía todos los días durante una semana entera. En uno de esos días, creo que la vi 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué tenía la propuesta, dirigida por Anne Fletcher, que me atraía tanto en aquel entonces? Veamos. La propuesta cuenta la historia de Margaret, una jefa tensa y desagradable, pero muy capaz de una importante editorial neoyorquina.
Un día, sus jefes le anuncian que la van a deportar a Canadá y como consecuencia la van a despedir. Margaret, interpretada por Sandra Bullock, encuentra la solución en Andrew, interpretado por Ryan Reynolds, su asistente. Lo chantajea para que se case con ella y así poder obtener la ciudadanía estadounidense y conservar su trabajo, a cambio de ayudar a Andrew a cumplir su sueño de ser editor, publicando su primera novela en la editorial que dirige Margaret. Una vez que llegan a un acuerdo, Margaret vuela con Andrew a Alaska, donde él creció, para reunirse con su familia y amigos, y posiblemente forjar sus propios contactos en el camino. Bullock y Reynolds mantienen una química excelente a lo largo de la película, lo que ayuda a mostrar el desarrollo de la relación entre sus personajes a medida que avanza. Vemos cómo la pareja pasa de ser jefe y asistente a dos personas que se chantajean, dos personas que se detestan, dos personas que descubren que se respetan, luego se aprecian y finalmente se dan cuenta de que están enamorados. Sí, puede que hayamos visto este tipo de desarrollo en más de una película, pero estos dos actores representan cada parte del viaje de sus personajes a la perfección. Incluso cuando se supone que uno de ellos nos desagrada, sobre todo Bullock, nunca Reynolds, siguen siendo agradables de ver juntos, lo cual es un alivio cuando su relación se convierte en romance. Si no te gusta un personaje en una película, ¿cómo encontrarías satisfacción en que terminara felizmente con un personaje que sí te gusta? Muchas películas románticas que he visto parecen pasar por alto este punto, y he sentido que una persona en una pareja de cine podría haberlo hecho mucho mejor que la persona con la que está, más veces de las que quisiera mencionar. Afortunadamente, este no es el caso aquí, y el romance a medida que florece es dulce. Los personajes secundarios también están bien interpretados, en particular Betty White como la abuela de Andrew y Oscar Núñez como Ramón, el peculiar camarero stripper dependiente ministro ordenado, que son los que mejor provocan risas. El único actor con el que tuve un problema fue Asif Mandibi como Bob. Exageró un poco y no pareció encarnar muy bien a ese personaje en particular, pero afortunadamente solo aparece en los primeros minutos de la película y su actuación no es tan mala como para sobrecargar el resto de la película. La película tiene algunas risas que podrían resultar flojas y están escritas con flojera. No creo que Margaret, tensa y adicta al trabajo, se ponga a rapear sobre sudor goteando por las pelotas, mientras le menea el trasero a una anciana en el bosque. Pero, de nuevo, gracias a estos dos actores principales, la película sale airosa. También ayuda que haya momentos genuinamente divertidos. La escena en la que Andrew y Margaret cuentan la historia de cómo Andrew le propuso matrimonio, que tienen que inventar en el momento, es para mí un momento destacado. Esta fue la primera película que vi con Ryan Reynolds, y es una buena manera de mostrar no solo su talento actoral, sino también lo simpático que es. Lo encuentro atractivo, un protagonista masculino que me fascinaría, ¿no? Pero creo que mi vida sería un poco más feliz si tuviera a un tipo como él. Es carismático, divertido y logra transmitir una sensación de sinceridad y amabilidad con las personas que le importan. Sandra Bullock está bien como Margaret y la diferencia de 12 años entre ella y Reynolds nunca se me pasa por la cabeza durante el visionado, ya que se ven iguales además de la excelente química que tienen juntos. Me encantan estos dos actores juntos y espero que puedan volver a colaborar en la gran pantalla algún día. También fue genial ver una película donde los protagonistas masculinos y femeninos comparten la misma cantidad de desnudez ante la cámara. ¡Viva la igualdad de género! La cinematografía de esta película es agradable, y considerando que nada de ella se rodó en Alaska, también es muy impresionante, aunque esto lo admito una chica británica que nunca ha estado en Estados Unidos. Recuerdo mi sorpresa al ver un video detrás de cámaras y ver una pantalla verde fuera de las ventanas del set. Me hizo prestar mucha atención al trabajo de posedición que se realizó allí. La única vez que realmente noté una pantalla verde fue durante la escena del barco con Margaret y Andrew, pero la pareja está poniendo tanta energía y pasión en el nuevo pánico de Margaret sobre su plan, que realmente solo te fijas en eso. Si tuviera algo crítico que decir sobre esta película, es que cae en algunos clichés del género que le impiden sentirse como una historia verdaderamente original. Esos clichés incluyen la trama trillada del mentiroso revelado y la historia de dos personas que no se quieren y fingen estar enamoradas para lograr algo.
solo para enamorarse de verdad. Incluso ya tenemos una película romántica sobre dos personas que se detestan y se juntan para conseguir una tarjeta de residencia. Esa película se llama Green Card y fue nominada al Oscar a Mejor Guión Original. Está protagonizada por Andy McDowell y Gerard Depardieu. Algún día hablaré de ella. En general, La Propuesta es una comedia romántica divertida y conmovedora, y su mayor punto fuerte son sus dos carismáticos protagonistas. La recomiendo. La búsqueda de una comedia romántica medianamente llevadera continúa y continúa. En esta, copiada de El Diablo Viste de Prada y Green Card, en una proporción aproximada de 1:4, Sandra Bullock forma equipo con Ryan Reynolds, y el rostro de cada protagonista presenta una inmovilidad seria que nada tiene que ver con el Botox. La atrocidad del guión les ha paralizado los músculos faciales. Bullock es Margaret, una ejecutiva editorial de alto nivel y una completa ingenua, que le hace la vida imposible a su asistente Andrew, interpretado por el joven y atractivo Reynolds. Cuando la amenazan con la deportación a su Canadá natal, Margaret presiona a Andrew para que se case por conveniencia, y Andrew responde insistiendo en que vaya a conocer a su familia en Alaska. Y cuando se ven obligados a conocerse, bajo la sana influencia de los valores locales, bueno, ¿adivinen qué? Desafortunadamente, su inicial y chispeante desprecio no resulta convincente, ni tampoco su posterior descongelación y romance. En cada escena, parece como si nunca se hubieran conocido. A Margaret no se le permite ser una zorra convincente, porque eso la haría antipática, y a Andrew no se le permite ser un completo cobarde, porque eso resultaría poco atractivo, así que se tergiversan las premisas cómicas fundamentales de la película. Hay escenas extrañas con un stripper cubano gay y un baile nativo americano en el bosque, que se han insertado, posiblemente después de proyecciones de prueba, para aumentar la diversión sin éxito. Mi propia propuesta a todos los involucrados es impublicable. Repleta de todos los clichés de comedia romántica que complacen al público, La Propuesta se basa casi exclusivamente en una narrativa de fórmula. Fragmentos de esta o aquella película conforman el conjunto. Ya la has visto antes, sabes cómo terminará, pero hay algo satisfactorio en una comedia romántica predecible, ¿no? Quizás sea la seguridad de saber que, al final, todo va a estar bien. La fórmula funciona, por eso se ha establecido como tal. Pero llega un punto en el que ya es suficiente, en el que hemos visto estos mismos viejos escenarios docenas de veces. Verlos en otra película es simplemente vergonzoso, por no decir insultante. Sandra Bullock y Ryan Reynolds protagonizan la típica pareja improbable pero inevitable. Empiezan odiándose, pero por lo demás están hechos el uno para el otro. Ella es su venenosa jefa, un paso por detrás de la cruel ejecutiva interpretada por Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada. Él es su asistente cariñoso y sarcástico, desesperado por complacer, pero con la esperanza de convertirse algún día en un agente literario de primer nivel como ella. Cuando su ajetreado estilo de vida neoyorquino la hace olvidar volver a solicitar una visa estadounidense, le dicen que será deportada a Canadá. Ella lo chantajea para que se case con ella, prometiéndole un gran ascenso si coopera. Su actuación de pareja de imitación está bajo la lupa de un desconfiado agente de inmigración, Dennis O'Hare, quien, con razón, sospecha que su relación es falsa. Mientras tanto, para colmo, parten juntos a Alaska para reunirse con toda la familia de él y celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, la revoltosa Betty White. Sus padres, Mary Steenburgen y Craig T. Nelson, pilares adinerados de su comunidad alasqueña, no aprueban la vida urbana de su hijo, pero desean su felicidad. La peculiar pareja se enamora mientras fingen su compromiso, pero ninguno de los dos se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero claro, al final acaban juntos. La directora Anne Fletcher, 27 vestidos, y el guionista Pete Chiarelli juegan a la combinación de diversas herramientas de su género elegido. Aquí tenemos el recurso del encuentro tierno, donde dos personajes que se odian están unidos por alguna razón y se enamoran por ello. Hay travesuras, incluyendo un adorable cachorro y un águila, un stripper masculino y muchos malentendidos que involucran a ambos. Porque ¿no los hay siempre? El clímax tiene lugar en una boda, como suele suceder.
que se arruina sumariamente y dramáticamente. Y la confesión final de amor entre los dos ocurre frente a un grupo de personas, quienes adulan las muestras de afecto de la pareja, dejando que el público sepa exactamente cómo deberíamos reaccionar. Bullock y Reynolds son dos estrellas atractivas para un romance de invierno-verano que revierte el estándar hollywoodense de un hombre mayor con una mujer casi criminalmente más joven. Bullock hace una buena transición entre ser una ejecutiva reptiliana y mostrar su lado sensible. Reynolds interpreta ese papel arrogante e ingenioso que ha interpretado en todas las películas desde entonces. Juntos, su química es lo suficientemente creíble como para pasar por alto los defectos de la película, algunos al menos. Después de reírse durante toda la película, se basa en un final banal de comedia romántica tan predecible que resulta un fastidio. Así que, si bien La Propuesta es una película agradable, divertida y por momentos entrañable, te frustra su celo por ajustarse a las convenciones del género. En La Propuesta, Sandra Annette Bullock regresa a su estilo de comedia romántica por primera vez desde 2 Weeks Notice de 2002. Miss Simpatía 2 no fue precisamente romántica ni una comedia. Si a esto le sumamos a Ryan Rodney Reynolds, un canadiense de pura cepa, quizás el mejor protagonista masculino moderno de comedia romántica, como complemento, esta película debería haber sido la elegida. Lamentablemente, en La Propuesta, se descarta cualquier noción de frescura en el altar del cliché. Cargando con una premisa, un chico y una chica se hacen pasar por pareja para obtener una visa de inmigración, que ha tenido su pasaporte sellado hasta el guazú. Bullock y Reynolds intentan lo mejor que pueden con una serie de escenarios trillados. Está el riff de improvisar la historia de cómo se conocieron, la artimaña de fingir un beso apasionado delante de amigos y familiares, y la táctica de tropezar con cada uno a la descarada. Bullock también se ve cargada con dos tropos de comedia más familiares. Una jefa perra del infierno. Nos piden que creamos que Sandra Bullock es la agente literaria de Dom DeLillo, en las primeras escenas transmutando en el urbanita fuera del agua en el campo rural. Es un testimonio de la habilidad y la simpatía de Bullock y Reynolds que los clásicos cansados y la farsa trillada casi funcionen. Pero ni siquiera una comediante talentosa como Bullock puede evitar las escenas extravagantes que buscan algo original. La Propuesta debe ser la primera comedia romántica que intenta arrancar risas de su heroína mientras es atacada por un ave de rapiña. Aún más extraña es la secuencia en la que Bullock es incitada a participar en rituales peculiares, alentados por la abuela de Reynolds, White, y los convierte en un meneo de trasero New Age sin gracia. Lejos de la pareja central, hay un interesante acompañamiento. Denise O'Hare se divierte con su peculiar y quisquilloso agente del servicio de inmigración, empeñado en separarlos. Malin Ackerman está desaprovechada como la novia de la Universidad de Paxton, y Oscar Núñez se roba escenas como el aparentemente único empleado en el pueblo destartalado. Sin embargo, el director Mitchell, quien trabajó mucho mejor con Katherine Heigl y James Marsden en 27 vestidos, nunca encuentra el tono adecuado. Incluso en su propio ambiente de comedia romántica, nunca se cree a los personajes ni sus aprietos. Hay una escena en la que Margaret y Andrew comienzan a abrirse poco a poco durante una conversación sobre sus primeros conciertos y el rap de los 80. Se siente real y conmovedor, dos personas conectando, pero una y otra vez abandona esa realidad por tropiezos en lancha rápida y escapadas de última hora al aeropuerto. A pesar de los buenos momentos y los protagonistas agradables, carece de corazón y de humor en una producción que huele a demasiado familiar. Sandra Bullock es una de las comediantes más simpáticas y talentosas del cine actual, pero no ha tenido un éxito cómico desde la primera Miss Simpatía hace 9 años. Eso está a punto de cambiar con La Propuesta, una comedia cautivadora y bien elaborada que demuestra que el concepto elevado no es necesariamente una táctica trillada. Bullock también tiene el talento suficiente para contrastar convincentemente con su imagen genial como la proverbial jefa del infierno, Margaret Tate, una implacable editora de libros neoyorquina, la coreógrafa convertida en directora Anne Fletcher, 27 vestidos, Un paso arriba,
ofrece una producción con buen ritmo y sumamente atractiva. El público de verano, especialmente el femenino, no dudará en aceptar esta propuesta. El guión de Peter Chiarelli toma prestadas algunas páginas de El diablo viste de Prada en las primeras escenas, ya que la temible reputación de Margaret la precede literalmente entre su frenético personal de oficina. Entre ellos, destaca su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton, Ryan Reynolds, quien alberga sus propias ambiciones de convertirse en editor. Margaret ha estado tan concentrada en su carrera que ha descuidado algunos trámites legales y de repente le informan que se enfrenta a la deportación a su Canadá natal. Desesperada por conservar su trabajo, confiesa impulsivamente que ella y Andrew están comprometidos. Andrew acepta a regañadientes la farsa, con la condición de que finalmente consiga el puesto de editor de libros. El romance forzado coincide con una gran celebración familiar en Sitka, Alaska, el pueblo natal de Andrew, donde Margaret descubre que la tribu Paxton es una figura importante y adinerada. La madre de Andrew, Grace, Mary Steenburgen, es cálida y acogedora, pero su formidable padre, Joe, Craig T. Nelson, quien siempre ha resentido el rechazo de su hijo al negocio familiar, se muestra escéptico respecto a esta mujer mayor en la vida de Andrew. Y luego está Annie, la matriarca de 90 años, franca y traviesa, interpretada con una efervescencia que roba la escena por la estrella televisiva Betty White. También aparece Gertrude, Malin Akerman de Watchmen, la dulce y guapa chica de Alaska que Andrew abandonó por la gran ciudad. El guión de Chiarelli explota todo el humor de pez fuera del agua de la inmersión de Margaret, vestida de negocios y dependiente del teléfono celular, en la cultura más relajada y a veces francamente extraña de la pintoresca Sitka, en realidad duplicada por pueblos de Massachusetts. Al comenzar la película como una caricatura casi de una desagradable adicta al trabajo, Bullock desvela convincentemente las capas de Margaret, revelando el dolor tras su fachada de acero y la vulnerabilidad que emerge a medida que ella y Andrew se conocen mejor en medio de la tensa farsa. A mitad de la película, ya estamos apoyando a esta antigua gárgola de oficina. La química entre Bullock y Reynolds es de gran ayuda. El exactor de televisión y actor secundario de Van Wilder ha estado trabajando mucho últimamente, pero no ha logrado consolidarse como estrella. La propuesta debería remediarlo. Iguala el ritmo cómico de Bullock, nota por nota, y transmite toda la frustración, la exasperación y la creciente atracción de Andrew por Margaret. Su físico, notablemente en forma, también es un gran éxito de taquilla. Las situaciones pueden ser predecibles, pero el trabajo en equipo de los dos protagonistas las hace cobrar vida de forma brillante. Cuando Margaret Tate chasquea los dedos o da una orden, la gente se sobresalta. Como editora jefe de una importante editorial neoyorquina, gobierna su territorio con lengua afilada y mano de hierro, y nadie lo sabe mejor que su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton. Andrew aguanta sus abusos, mientras sirve café con leche y se arrodilla cuando le dicen que sí, con la esperanza de algún día ascender a un puesto de editor. Claro, si su jefa, la dragona, no lo despide primero por hacer algo tonto como respirar. Pero la suerte de Andrew está a punto de cambiar, para bien o para mal. El reinado de Margaret como reina de hielo se ve inesperadamente amenazado cuando los ejecutivos la llaman y le informan que, debido a algunos trámites legales, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos planea deportarla a su Canadá natal. Calculando con rapidez, la jefa, acorralada, busca una vía de escape improvisada. Cuando Margaret espía a Andrew, suelta impulsivamente que están comprometidos. Tras recuperar la compostura, Andrew acepta a regañadientes las nupcias fraudulentas a cambio de un trabajo como editor. Margaret se burla de sus condiciones, pero las acepta de todos modos solo para dejar atrás todo el lío. En realidad, todo el lío apenas empieza. Andrew no solo tiene que convencer al gobierno estadounidense de que está enamorado de su jefe, sino que también debe demostrárselo a unas autoridades aún más exigentes: su familia. En entrevistas tras entrevista, la directora Anne Fletcher ha declarado que quería dotar a la propuesta del mismo encanto que se encuentra en las comedias clásicas de los años 30 y 40.
Y hay algunos breves momentos en esta fusión de El Diablo Viste de Prada y Northern Exposure que tienen ese mismo sabor, evocando recuerdos de las ingeniosas bromas de Katharine Hepburn y Cary Grant. Una conclusión sentimental que alaba a la familia, y el compromiso evoca aún más la atmósfera positiva de esos viejos clásicos. Pero no nos dejemos llevar demasiado. El resto de la película, es decir, el 95% restante, se sube a un Packard descapotable y deja atrás el humor familiar. Esto se debe a que Fletcher y su equipo han tomado su premisa artificial, pero potencialmente encantadora, y la han embellecido con capas de comedia contemporánea. Cuerpos desnudos, un extraño ritual de la madre tierra, un striptease de despedida de soltera que te hace estremecer. La última escena fue tan vergonzosamente repugnante que fue una de las pocas veces en mi experiencia cinematográfica para mayores de 13 años que me encontré deseando que alguien saltara y gritara ¡Fuego! O tal vez me quedé ciego, solo para tener la excusa de irse del cine. Temía que mis retinas quedaran marcadas para siempre. A pesar de las aspiraciones de los directores, el resultado final es cansado, ofensivo y totalmente decepcionante. De hecho, si Hepburn y Grant hubieran visto esto, seguramente habrían meneado la cabeza con disgusto, o al menos habrían dado la espalda y paseado del brazo hacia la última película de Pixar. No hace falta decirlo, pero lo diré de todos modos. Ya no estamos en la década de 1930. La propuesta es una comedia romántica estadounidense de 2009, dirigida por Anne Fletcher y escrita por Peter Chiarelli. Producida por Kurzman Orsi Productions, Mandeville Films y Touchstone Pictures, está protagonizada por Sandra Bullock, quien interpreta a una influyente editora de libros canadiense que enfrenta la deportación de Estados Unidos, y Ryan Reynolds, quien interpreta a su asistente, a quien convence de aceptar un compromiso falso para conservar su visa. El reparto incluye a Malin Åkerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen y Betty White. El desarrollo comenzó en 2005, cuando el guión de Chiarelli atrajo el interés de Touchstone Pictures. El rodaje principal se realizó en Massachusetts y Alaska entre abril y mayo de 2008. Incorporando las convenciones del género de la comedia romántica, la película combina la sátira laboral con una narrativa familiar y temas de identidad y crecimiento personal. La propuesta se estrenó en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recibió críticas mixtas, que elogiaron las actuaciones principales y la química entre Bullock y Reynolds, pero criticaron su trama convencional. La película se convirtió en un éxito comercial, recaudando más de $317 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 40 millones, convirtiéndola en una de las comedias románticas más taquilleras de la década del 2000. Bullock recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una película musical o de comedia. Trama. Margaret Tate es una editora jefe canadiense de una editorial neoyorquina. Temida por sus subordinados debido a su carácter exigente, se le informa de su inminente deportación debido a la caducidad de su visa. Para conservar su puesto, Margaret presiona a su asistente, Andrew Paxton, para que acepte un contrato ficticio, prometiéndole ascenderlo a editor y publicar un manuscrito que él ha defendido. Para que su relación parezca genuina, la pareja viaja a Sitka, Alaska, la ciudad natal de Andrew, para celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, Annie, y conocer a sus padres, Joe y Grace. Margaret se sorprende al descubrir que los Paxton son ricos y prominentes en la comunidad. Surgen tensiones entre Andrew y Joe, quien desaprueba las decisiones profesionales de su hijo y sospecha motivos ocultos tras el compromiso. Mientras tanto, Margaret y Andrew se acercan cada vez más, y Margaret revela gradualmente su lado más vulnerable. El oficial de inmigración Gilbertson, desconfiado del repentino compromiso, llega a Sitka para investigar a la pareja. Les ofrece la oportunidad de confesar sin penalización, pero ellos persisten en la artimaña. Durante la ceremonia nupcial, Margaret cambia de opinión y admite el engaño, regresando a Nueva York. Al darse cuenta de que sus sentimientos por Margaret son genuinos, Andrew la sigue a la oficina y le declara su amor. Ambos se reconcilian,
y deciden buscar una relación seria, informándole a Gilbertson que ahora están comprometidos. Elenco: Sandra Bullock como Margaret Tate, una agresiva editora en jefe de una importante editorial de libros de la ciudad de Nueva York. Ryan Reynolds como Andrew Paxton, el asistente de Margaret cuyo objetivo profesional final es convertirse en editor. Malin Åkerman como Gertrude, la exnovia de Andrew. Craig T. Nelson como Joe Paxton, el padre de Andrew, propietario de los negocios familiares que dominan la ciudad de Sitka. Mary Steenburgen como Grace Paxton, la madre de Andrew. Betty White como Annie Paxton, abuela paterna de Andrew y madre de Joe. Oscar Núñez como Ramón, un residente de Sitka que hace de todo y tiene muchos trabajos, entre ellos camarero, stripper masculino, comerciante y ministro. Dennis O'Hare como el señor Gilbertson, el agente de inmigración que investiga el caso de Margaret. Michael Nouri como el presidente Bergen, el superior de Tate que es el presidente de la junta directiva. Asif Mandvi como Bob Spaulding, un editor despedido a quien los superiores de Tate planean volver a contratar si Tate es deportada, ya que es el único que iguala sus habilidades. Michael Mosley como Chuck, el amigo de Andrew. Taquillas. La propuesta se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de junio de 2009. Recaudó aproximadamente $12.700.000 en su día de estreno en 3.056 salas, convirtiéndose en la película más taquillera de ese día. Durante su fin de semana de estreno, la película ganó más de $34 millones, superando a Año 1, Up y ¿Qué pasó ayer? Según las encuestas de salida realizadas por Disney, el 63% de la audiencia del fin de semana de estreno eran mujeres, el 78% eran mayores de 18 años y el 71% estaban en pareja. Es difícil reseñar críticamente una película que no solo he visto varias veces, sino que también disfruto muchísimo. Me encanta la propuesta. De hecho, antes me encantaba. Hace años era mi película favorita y cuando era más joven la veía todos los días durante una semana entera. En uno de esos días, creo que la vi 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué tenía la propuesta, dirigida por Anne Fletcher, que me atraía tanto en aquel entonces? Veamos. La propuesta cuenta la historia de Margaret, una jefa tensa y desagradable, pero muy capaz de una importante editorial neoyorquina. Un día, sus jefes le anuncian que la van a deportar a Canadá, y como consecuencia, la van a despedir. Margaret, interpretada por Sandra Bullock, encuentra la solución en Andrew, interpretado por Ryan Reynolds, su asistente. Lo chantajea para que se case con ella y así poder obtener la ciudadanía estadounidense y conservar su trabajo, a cambio de ayudar a Andrew a cumplir su sueño de ser editor, publicando su primera novela en la editorial que dirige Margaret. Una vez que llegan a un acuerdo, Margaret vuela con Andrew a Alaska, donde él creció, para reunirse con su familia y amigos, y posiblemente forjar sus propios contactos en el camino. Bullock y Reynolds mantienen una química excelente a lo largo de la película, lo que ayuda a mostrar el desarrollo de la relación entre sus personajes a medida que avanza. Vemos cómo la pareja pasa de ser jefe y asistente a 2 personas que se chantajean, 2 personas que se detestan, 2 personas que descubren que se respetan, luego se aprecian y finalmente se dan cuenta de que están enamorados. Sí, puede que hayamos visto este tipo de desarrollo en más de una película, pero estos 2 actores representan cada parte del viaje de sus personajes a la perfección. Incluso cuando se supone que uno de ellos nos desagrada, sobre todo Bullock, nunca Reynolds, siguen siendo agradables de ver juntos, lo cual es un alivio cuando su relación se convierte en romance. Si no te gusta un personaje en una película, ¿cómo encontrarías satisfacción en que terminara felizmente con un personaje que sí te gusta? Muchas películas románticas que he visto parecen pasar por alto este punto, y he sentido que una persona en una pareja de cine podría haberlo hecho mucho mejor que la persona con la que está, más veces de las que quisiera mencionar. Afortunadamente, este no es el caso aquí, y el romance a medida que florece es dulce. Los personajes secundarios también están bien interpretados, en particular Betty White como la abuela de Andrew y Oscar Núñez como Ramón, el peculiar camarero stripper dependiente ministro ordenado, que son los que mejor provocan risas.
El único actor con el que tuve un problema fue Asif Mandibi como Bob. Exageró un poco y no pareció encarnar muy bien a ese personaje en particular, pero afortunadamente solo aparece en los primeros minutos de la película y su actuación no es tan mala como para sobrecargar el resto de la película. La película tiene algunas risas que podrían resultar flojas y están escritas con flojera. No creo que Margaret, tensa y adicta al trabajo, se ponga a rapear sobre sudor goteando por las pelotas, mientras le menea el trasero a una anciana en el bosque. Pero, de nuevo, gracias a estos dos actores principales, la película sale airosa. También ayuda que haya momentos genuinamente divertidos. La escena en la que Andrew y Margaret cuentan la historia de cómo Andrew le propuso matrimonio, que tienen que inventar en el momento, es para mí un momento destacado. Esta fue la primera película que vi con Ryan Reynolds, y es una buena manera de mostrar no solo su talento actoral, sino también lo simpático que es. Lo encuentro atractivo, un protagonista masculino que me fascinaría, ¿no? Pero creo que mi vida sería un poco más feliz si tuviera a un tipo como él. Es carismático, divertido y logra transmitir una sensación de sinceridad y amabilidad con las personas que le importan. Sandra Bullock está bien como Margaret y la diferencia de 12 años entre ella y Reynolds nunca se me pasa por la cabeza durante el visionado, ya que se ven iguales además de la excelente química que tienen juntos. Me encantan estos dos actores juntos y espero que puedan volver a colaborar en la gran pantalla algún día. También fue genial ver una película donde los protagonistas masculinos y femeninos comparten la misma cantidad de desnudez ante la cámara. ¡Viva la igualdad de género! La cinematografía de esta película es agradable, y considerando que nada de ella se rodó en Alaska, también es muy impresionante, aunque esto lo admito, una chica británica que nunca ha estado en Estados Unidos. Recuerdo mi sorpresa al ver un video detrás de cámaras y ver una pantalla verde fuera de las ventanas del set. Me hizo prestar mucha atención al trabajo de posedición que se realizó allí. La única vez que realmente noté una pantalla verde fue durante la escena del barco con Margaret y Andrew, pero la pareja está poniendo tanta energía y pasión en el nuevo pánico de Margaret sobre su plan, que realmente solo te fijas en eso. Si tuviera algo crítico que decir sobre esta película, es que cae en algunos clichés del género que le impiden sentirse como una historia verdaderamente original. Esos clichés incluyen la trama trillada del mentiroso revelado y la historia de dos personas que no se quieren y fingen estar enamoradas para lograr algo. Solo para enamorarse de verdad. Incluso ya tenemos una película romántica sobre dos personas que se detestan y se juntan para conseguir una tarjeta de residencia. Esa película se llama Green Card y fue nominada al Oscar a Mejor Guión Original. Está protagonizada por Andy McDowell y Gerard Depardieu. Algún día hablaré de ella. En general, la propuesta es una comedia romántica divertida y conmovedora, y su mayor punto fuerte son sus dos carismáticos protagonistas. La recomiendo. La búsqueda de una comedia romántica medianamente llevadera continúa y continúa. En esta, copiada de El Diablo viste de Prada y Green Card, en una proporción aproximada de 1:4, Sandra Bullock forma equipo con Ryan Reynolds, y el rostro de cada protagonista presenta una inmovilidad seria que nada tiene que ver con el Botox. La atrocidad del guión les ha paralizado los músculos faciales. Bullock es Margaret, una ejecutiva editorial de alto nivel y una completa ingenua, que le hace la vida imposible a su asistente Andrew, interpretado por el joven y atractivo Reynolds. Cuando la amenazan con la deportación a su Canadá natal, Margaret presiona a Andrew para que se case por conveniencia, y Andrew responde insistiendo en que vaya a conocer a su familia en Alaska. Y cuando se ven obligados a conocerse, bajo la sana influencia de los valores locales, bueno, ¿adivinen qué? Desafortunadamente, su inicial y chispeante desprecio no resulta convincente, ni tampoco su posterior descongelación y romance. En cada escena, parece como si nunca se hubieran conocido. A Margaret no se le permite ser una zorra convincente, porque eso la haría antipática, y a Andrew no se le permite ser un completo cobarde, porque eso resultaría poco atractivo, así que se tergiversan las premisas cómicas fundamentales de la película. Hay escenas extrañas con un stripper cubano gay y un baile nativo americano en el bosque, que se han insertado, posiblemente después de proyecciones de prueba, para aumentar la diversión sin éxito.
Mi propia propuesta a todos los involucrados es impublicable. Repleta de todos los clichés de comedia romántica que complacen al público, la propuesta se basa casi exclusivamente en una narrativa de fórmula. Fragmentos de esta o aquella película conforman el conjunto. Ya la has visto antes, sabes cómo terminará, pero hay algo satisfactorio en una comedia romántica predecible, ¿no? Quizás sea la seguridad de saber que, al final, todo va a estar bien. La fórmula funciona, por eso se ha establecido como tal. Pero llega un punto en el que ya es suficiente, en el que hemos visto estos mismos viejos escenarios docenas de veces. Verlos en otra película es simplemente vergonzoso, por no decir insultante. Sandra Bullock y Ryan Reynolds protagonizan la típica pareja improbable pero inevitable. Empiezan odiándose, pero por lo demás están hechos el uno para el otro. Ella es su venenosa jefa, un paso por detrás de la cruel ejecutiva interpretada por Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada. Él es su asistente cariñoso y sarcástico, desesperado por complacer, pero con la esperanza de convertirse algún día en un agente literario de primer nivel como ella. Cuando su ajetreado estilo de vida neoyorquino la hace olvidar volver a solicitar una visa estadounidense, le dicen que será deportada a Canadá. Ella lo chantajea para que se case con ella, prometiéndole un gran ascenso si coopera. Su actuación de pareja de imitación está bajo la lupa de un desconfiado agente de inmigración, Dennis O'Hare, quien, con razón, sospecha que su relación es falsa. Mientras tanto, para colmo, parten juntos a Alaska para reunirse con toda la familia de él y celebrar el 90º cumpleaños de su abuela, la revoltosa Betty White. Sus padres, Mary Steenburgen y Craig T. Nelson, pilares adinerados de su comunidad alasqueña, no aprueban la vida urbana de su hijo, pero desean su felicidad. La peculiar pareja se enamora mientras fingen su compromiso, pero ninguno de los dos se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero claro, al final acaban juntos. La directora Anne Fletcher, 27 vestidos, y el guionista Pete Chiarelli juegan a la combinación de diversas herramientas de su género elegido. Aquí tenemos el recurso del encuentro tierno, donde dos personajes que se odian están unidos por alguna razón y se enamoran por ello. Hay travesuras, incluyendo un adorable cachorro y un águila, un stripper masculino y muchos malentendidos que involucran a ambos. Porque ¿no los hay siempre? El clímax tiene lugar en una boda, como suele suceder, que se arruina sumariamente y dramáticamente. Y la confesión final de amor entre los dos ocurre frente a un grupo de personas, quienes adulan las muestras de afecto de la pareja, dejando que el público sepa exactamente cómo deberíamos reaccionar. Bullock y Reynolds son dos estrellas atractivas para un romance de invierno-verano que revierte el estándar hollywoodense de un hombre mayor con una mujer casi criminalmente más joven. Bullock hace una buena transición entre ser una ejecutiva reptiliana y mostrar su lado sensible. Reynolds interpreta ese papel arrogante e ingenioso que ha interpretado en todas las películas desde entonces. Juntos, su química es lo suficientemente creíble como para pasar por alto los defectos de la película, algunos al menos. Después de reírse durante toda la película, se basa en un final banal de comedia romántica tan predecible que resulta un fastidio. Así que, si bien la propuesta es una película agradable, divertida y por momentos entrañable, te frustra su celo por ajustarse a las convenciones del género. En La Propuesta, Sandra Annette Bullock regresa a su estilo de comedia romántica por primera vez desde 2 Weeks Notice de 2002. Miss Simpatía 2 no fue precisamente romántica ni una comedia. Si a esto le sumamos a Ryan Rodney Reynolds, un canadiense de pura cepa, quizás el mejor protagonista masculino moderno de comedia romántica, como complemento, esta película debería haber sido la elegida. Lamentablemente, en La Propuesta, se descarta cualquier noción de frescura en el altar del cliché. Cargando con una premisa, un chico y una chica se hacen pasar por pareja para obtener una visa de inmigración, que ha tenido su pasaporte sellado hasta el guazú. Bullock y Reynolds intentan lo mejor que pueden con una serie de escenarios trillados. Está el riff de improvisar la historia de cómo se conocieron, la artimaña de fingir un beso apasionado delante de amigos y familiares, y la táctica de tropezar con cada uno a la descarada.
Bullock también se ve cargada con dos tropos de comedia más familiares. Una jefa perra del infierno. Nos piden que creamos que Sandra Bullock es la agente literaria de Dom DeLillo, en las primeras escenas transmutando en el urbanita fuera del agua en el campo rural. Es un testimonio de la habilidad y la simpatía de Bullock y Reynolds, que los clásicos cansados y la farsa trillada casi funcionen. Pero ni siquiera una comediante talentosa como Bullock puede evitar las escenas extravagantes que buscan algo original. La propuesta debe ser la primera comedia romántica que intenta arrancar risas de su heroína mientras es atacada por un ave de rapiña. Aún más extraña es la secuencia en la que Bullock es incitada a participar en rituales peculiares, alentados por la abuela de Reynolds, White, y los convierte en un meneo de trasero New Age sin gracia. Lejos de la pareja central, hay un interesante acompañamiento. Dennis O'Hare se divierte con su peculiar y quisquilloso agente del servicio de inmigración, empeñado en separarlos. Malin Ackerman está desaprovechada como la novia de la Universidad de Paxton, y Oscar Núñez se roba escenas como el aparentemente único empleado en el pueblo destartalado. Sin embargo, el director Mitchell, quien trabajó mucho mejor con Katherine Heigl y James Marsden en 27 vestidos, nunca encuentra el tono adecuado. Incluso en su propio ambiente de comedia romántica, nunca se cree a los personajes ni sus aprietos. Hay una escena en la que Margaret y Andrew comienzan a abrirse poco a poco durante una conversación sobre sus primeros conciertos y el rap de los 80. Se siente real y conmovedor, dos personas conectando, pero una y otra vez abandona esa realidad por tropiezos en lancha rápida y escapadas de última hora al aeropuerto. A pesar de los buenos momentos y los protagonistas agradables, carece de corazón y de humor en una producción que huele a demasiado familiar. Sandra Bullock es una de las comediantes más simpáticas y talentosas del cine actual, pero no ha tenido un éxito cómico desde la primera Miss Simpatía hace 9 años. Eso está a punto de cambiar con La Propuesta, una comedia cautivadora y bien elaborada que demuestra que el concepto elevado no es necesariamente una táctica trillada. Bullock también tiene el talento suficiente para contrastar convincentemente con su imagen genial como la proverbial jefa del infierno, Margaret Tate, una implacable editora de libros neoyorquina, la coreógrafa convertida en directora Anne Fletcher, 27 vestidos, un paso arriba, ofrece una producción con buen ritmo y sumamente atractiva. El público de verano, especialmente el femenino, no dudará en aceptar esta propuesta. El guión de Peter Chiarelli toma prestadas algunas páginas de El Diablo Viste de Prada en las primeras escenas, ya que la temible reputación de Margaret la precede literalmente entre su frenético personal de oficina. Entre ellos, destaca su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton, Ryan Reynolds, quien alberga sus propias ambiciones de convertirse en editor. Margaret ha estado tan concentrada en su carrera que ha descuidado algunos trámites legales y de repente le informan que se enfrenta a la deportación a su Canadá natal. Desesperada por conservar su trabajo, confiesa impulsivamente que ella y Andrew están comprometidos. Andrew acepta a regañadientes la farsa, con la condición de que finalmente consiga el puesto de editor de libros. El romance forzado coincide con una gran celebración familiar en Sitka, Alaska, el pueblo natal de Andrew, donde Margaret descubre que la tribu Paxton es una figura importante y adinerada. La madre de Andrew, Grace, Mary Steenburgen, es cálida y acogedora, pero su formidable padre, Joe, Craig T. Nelson, quien siempre ha resentido el rechazo de su hijo al negocio familiar, se muestra escéptico respecto a esta mujer mayor en la vida de Andrew. Y luego está Annie, la matriarca de 90 años, franca y traviesa, interpretada con una efervescencia que roba la escena por la estrella televisiva Betty White. También aparece Gertrude, Malin Ackerman de Watchmen, la dulce y guapa chica de Alaska que Andrew abandonó por la gran ciudad. El guión de Chiarelli explota todo el humor de pez fuera del agua de la inmersión de Margaret, vestida de negocios y dependiente del teléfono celular, en la cultura más relajada y a veces francamente extraña de la pintoresca Sitka, en realidad duplicada por pueblos de Massachusetts. Al comenzar la película como una caricatura casi de una desagradable adicta al trabajo,
Bullock desvela convincentemente las capas de Margaret, revelando el dolor tras su fachada de acero y la vulnerabilidad que emerge a medida que ella y Andrew se conocen mejor en medio de la tensa farsa. A mitad de la película, ya estamos apoyando a esta antigua gárgola de oficina. La química entre Bullock y Reynolds es de gran ayuda. El exactor de televisión y actor secundario de Van Wilder ha estado trabajando mucho últimamente, pero no ha logrado consolidarse como estrella. La propuesta debería remediarlo. Iguala el ritmo cómico de Bullock, nota por nota, y transmite toda la frustración, la exasperación y la creciente atracción de Andrew por Margaret. Su físico, notablemente en forma, también es un gran éxito de taquilla. Las situaciones pueden ser predecibles, pero el trabajo en equipo de los dos protagonistas las hace cobrar vida de forma brillante. Cuando Margaret Tate chasquea los dedos o da una orden, la gente se sobresalta. Como editora jefe de una importante editorial neoyorquina, gobierna su territorio con lengua afilada y mano de hierro, y nadie lo sabe mejor que su joven y poco apreciado asistente, Andrew Paxton. Andrew aguanta sus abusos, mientras sirve café con leche y se arrodilla cuando le dicen que sí, con la esperanza de algún día ascender a un puesto de editor. Claro, si su jefa, la dragona, no lo despide primero por hacer algo tonto como respirar. Pero la suerte de Andrew está a punto de cambiar, para bien o para mal. El reinado de Margaret como reina de hielo se ve inesperadamente amenazado cuando los ejecutivos la llaman y le informan que, debido a algunos trámites legales, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos planea deportarla a su Canadá natal. Calculando con rapidez, la jefa, acorralada, busca una vía de escape improvisada. Cuando Margaret espía a Andrew, suelta impulsivamente que están comprometidos. Tras recuperar la compostura, Andrew acepta a regañadientes las nupcias fraudulentas a cambio de un trabajo como editor. Margaret se burla de sus condiciones, pero las acepta de todos modos solo para dejar atrás todo el lío. En realidad, todo el lío apenas empieza. Andrew no solo tiene que convencer al gobierno estadounidense de que está enamorado de su jefe, sino que también debe demostrárselo a unas autoridades aún más exigentes: su familia. En entrevistas tras entrevista, la directora Anne Fletcher ha declarado que quería dotar a la propuesta del mismo encanto que se encuentra en las comedias clásicas de los años 30 y 40. Y hay algunos breves momentos en esta fusión de El Diablo Viste de Prada y Northern Exposure que tienen ese mismo sabor, evocando recuerdos de las ingeniosas bromas de Katharine Hepburn y Cary Grant. Una conclusión sentimental que alaba a la familia, y el compromiso evoca aún más la atmósfera positiva de esos viejos clásicos. Pero no nos dejemos llevar demasiado. El resto de la película, es decir, el 95% restante, se sube a un Packard descapotable y deja atrás el humor familiar. Esto se debe a que Fletcher y su equipo han tomado su premisa artificial, pero potencialmente encantadora, y la han embellecido con capas de comedia contemporánea. Cuerpos desnudos, un extraño ritual de la madre tierra, un striptease de despedida de soltera que te hace estremecer. La última escena fue tan vergonzosamente repugnante que fue una de las pocas veces en mi experiencia cinematográfica para mayores de 13 años que me encontré deseando que alguien saltara y gritara ¡Fuego! O tal vez me quedé ciego, solo para tener la excusa de irse del cine. Temía que mis retinas quedaran marcadas para siempre. A pesar de las aspiraciones de los directores, el resultado final es cansado, ofensivo y totalmente decepcionante. De hecho, si Hepburn y Grant hubieran visto esto, seguramente habrían meneado la cabeza con disgusto, o al menos habrían dado la espalda y paseado del brazo hacia la última película de Pixar. No hace falta decirlo, pero lo diré de todos modos. Ya no estamos en la década de 1930.